después de casi un año, y a su hijita, que van a estar un mes en Utah, van a estar un mes en South Dakota y van a estar otro mes en diferentes lugares, en diferentes iglesias, compartiendo sobre lo que es el ministerio de algunas iglesias que los están soportando financieramente también, para dar algunos reportes y animarles. Así que qué bueno que están con nosotros, aunque están allá, nuestros corazones están pendientes en Facebook y en diferentes cosas que ustedes ponen. Sabemos que lo que compartimos acá, así que qué bueno que están con nosotros este mes, que Dios los siga usando. Hoy sí vamos a la palabra de Dios. Tenemos deseo de oír a Dios. Qué bueno que hay una iglesia deseosa de oír a Dios, porque Él va a hablar a nuestras vidas. Vamos a Hebreos capítulo 3, ya vamos por el capítulo 3 de Hebreo. Y hoy estaremos leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. En la esperanza. Señor, gracias porque tú nos das este privilegio de venir ante tu palabra, venir ante tu voz para ser, Señor, exhortados, guiados, conformados a la imagen de tu Hijo, por la voz de tu Hijo, a través, Señor, de tu palabra. Señor, necesitamos de tu gracia para poder entender cada detalle en estos textos que tú has inspirado por el Espíritu Santo. Necesitamos que tú quites de nosotros toda distracción para que podamos, Señor, poner nuestros ojos, como dice el autor, Señor, de esta carta, que podamos, Señor, contemplar, que podamos, Señor, poder poner nuestros ojos en aquel, Señor, en el cual tú has querido mostrarnos a través del texto, tu Hijo Jesús. Todo eso te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. ¿Puede darme monitor, por favor? Siento como que estoy metido dentro de una caja y no sé hasta qué punto me pueda escuchar yo, para saber hasta dónde puedo gritar y hasta dónde no puedo gritar. ¿Está bien? Bien, nosotros hemos estado viendo y hemos tenido una pausa por causa de que la semana pasada teníamos al predicador Joe Owen de lo que es la carta a los Hebreos, y nos hemos quedado en el capítulo 3, y quiero hacer un breve repaso para que podamos tener fresco en nuestra mente lo que estamos estudiando a través de los meses pasados. Hemos visto que la comunidad a la cual el autor de la carta a los Hebreos se le escribe, precisamente es una comunidad hebrea, por eso se llama la carta a los Hebreos, es decir, está hablándole a judíos. Probablemente los apóstoles fueron los que comenzaron a evangelizar en una parte de Jerusalén, que tampoco dice qué parte de Jerusalén fue, a esta pequeña comunidad de judíos. Así que tenemos una comunidad de creyente en el judaísmo,
pero que a la misma vez dentro de ese núcleo de personas habían personas que habían profesado la fe en Cristo Jesús. Pero, como hemos visto, hay tres grupos de personas en la audiencia principal, y es precisamente aquellos que saben que Cristo Jesús es real, pero no hacen nada, que Él es el Mesías prometido, pero no hacen nada con respecto a esa verdad. También tenemos aquellos que han oído de Jesús, pero sus corazones siguen endurecidos sin venir a Él. Y también tenemos aquellos grupos de judíos que rechazan abiertamente al Mesías enviado. Esos tres grupos son los que el autor de la carta a los Hebreos les escribe. Y en particular, en el día de hoy, estaremos viendo a ese grupo de creyentes que sí había creído en Jesús, sí eran realmente genuinos creyentes. Sin embargo, por causa de la persecución, por causa de que muchos estaban viendo como habían dejado los rituales pasados del judaísmo, habían sido desechados por el pueblo judío y estaban siendo perseguidos tanto por Roma como por el pueblo judío mismo. Así que ellos tenían la tendencia de decir: yo sé que Cristo es real, yo sé que Él es mi Salvador, yo sé que Él es el Mesías prometido, pero por medio de estas persecuciones que estoy pasando, todavía tenían la vieja costumbre de volverse a la ley. Tenían la tentación de hacer cosas que los mantenían, como decía el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, en el yugo de la esclavitud. Y esta iglesia o estos miembros de la comunidad en Jerusalén estaban tentados a volver a aquellas viejas prácticas. Estaban tentados a volver a aquello que era una sombra de lo que habría de venir. Y el autor de la carta a los Hebreos les está diciendo: Cristo es superior, mantengan sus ojos en Él. No se miren ni a la izquierda ni a la derecha, mantengan su mirada, como dice el mismo autor a la carta a los Hebreos, en el autor y el consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Así que este es el cuadro, ese es el contexto en el cual los recipientes de esta carta se están encontrando. Es decir, todavía tengo la tendencia de irme a buscar cosas que yo sé que no me son necesarias, pero tengo la costumbre por causa de mi debilidad en la persecución que me encuentro. Hemos visto que el tema general, el tema principal del libro de los Hebreos es: Cristo es superior. Eso lo hemos visto en las predicaciones pasadas, en el capítulo 1, en el capítulo 2. Cristo es suficiente, Cristo es supremo, no necesitas nada más que Cristo. Y ese se convierte en el patrón del libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos trata de eso. Cristo es superior, suficiente, supremo sobre todas las cosas. Recapitulando el capítulo 1, no sé si usted se acuerda, pudimos ver que Cristo es superior a ¿quiénes? Cristo es superior a los profetas. En el capítulo 2 pudimos ver Cristo es superior a ¿quién? ¿Se acuerda? A los ángeles. Cristo es superior a los ángeles. Y en el día de hoy, el capítulo 3, estaremos viendo Cristo es superior a Moisés. Eso es lo que trata precisamente el capítulo 3, mostrando que Cristo es superior a Moisés. Y yo sé que la audiencia que se encuentra aquí puede estar pensando: obvio que Cristo es superior a Moisés, obvio que Cristo es Dios. Pero a la audiencia que le está escribiendo es una audiencia que dijimos, los que están oyendo directamente este sermón es una audiencia que judía. Es una audiencia que tenía a Moisés como la eminencia más grande jamás nacida de vientre de una mujer.
Moisés era el hombre en el cual los judíos estimaban de tal manera que decían: Moisés es superior a cualquier hombre que ha vivido sobre la faz de la tierra. Inclusive ellos decían: Moisés es superior a los ángeles. Para el pueblo judío, Moisés era el excelente líder, aquel que absolutamente era superior a cualquiera. ¿Por qué? Inclusive, ¿por qué para el pueblo judío Moisés era superior a Abraham? Y a Abraham se le conoce en la Biblia como el ¿qué? Como el padre de la fe. Ahora, ¿por qué Moisés para el pueblo judío era superior a cualquier personaje del Antiguo Testamento? Recuerda que Abraham no habló con Dios como habló Moisés. Nadie había tenido los encuentros con Dios en toda la Biblia como los tuvo Moisés. Los profetas los tenían a través de revelaciones, a través de visiones, a través de ángeles, a través de diferentes medios. Pero dice la palabra que Moisés habló con Dios como cara a cara. Para ellos Moisés era, ¿usted recuerda cuando Moisés bajó del monte Sinaí? ¿Cómo bajó ese hombre? El rostro estaba resplandeciente. Éxodo capítulo 32, Éxodo capítulo 33, Éxodo capítulo 34 nos está hablando de cómo Moisés baja del monte y aquellos le decían: no te nos acerque, porque tenía una gloria plasmada en su rostro por causa de aquella revelación que Dios le estaba dando en el monte Sinaí. La gloria de Dios estaba transferida en el rostro de Moisés. La piel de Moisés era diferente, el rostro era distinto, porque venía de escuchar a Dios. Y no solamente de escuchar a Dios, dice la palabra que la ley fue escrita por el dedo de Dios. Mi hermano, los que estaban abajo de la montaña decían: déjanos de lejos, porque si yo subo allá arriba yo voy a morir. Dice que habían truenos, bocinas, eran relámpagos, centella, era una cosa espeluznante, porque la gloria de Dios estaba revelada en aquel monte. Y allí estaba Moisés con Dios. Así que para el pueblo judío no era cualquier cosa escuchar que había un hombre que era superior a Moisés. Porque precisamente si de algo se jactaba, dice Romanos capítulo 2, el judío se jacta en la ley de Dios. Esa era la jactancia. Tenemos el dedo de Dios escrito y plasmado en la ley. Ninguna nación tiene eso, ninguna etnia tiene eso. Nosotros somos el pueblo que tenemos la ley de Dios, y se jactaban de esa gloria que tenían revelada a través del Sinaí y que Dios le había dado a Moisés. Moisés era por encima de cualquier hombre. Inclusive el nacimiento de Moisés fue milagroso. Usted recuerda cuando Moisés lo tuvieron que entregar y le hicieron una cesta y la cubrieron con brea y zumbaron a aquel muchacho por el río, porque ya no podían los varones de los egipcios, de los judíos nacer, y lo toma una egipcia y lo cría y lo educa, y viene Moisés a ser casi el segundo al mando del faraón, teniendo una autoridad en Egipto como ninguno otro después de faraón. Moisés, su nacimiento fue milagroso. Luego no solo su nacimiento fue milagroso, podemos ver que quien Dios usó como apóstol, es decir, la palabra apóstol quiere decir enviado para sacar al pueblo de Egipto en esclavitud. Moisés. Dios usa a Moisés para guiar al pueblo rebelde en el desierto. La ceremonia levítica, es decir, ¿quién escribe Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números? ¿Quién lo escribe?
Moisés, en la revelación dada por Dios en el monte. Así que no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de alguien que Dios usó para que tengamos la revelación que tenemos en el día de hoy. Fue Moisés quien construye el diseño del arca del pacto, revelado por Dios a Moisés. Fue Moisés aquel quien diseña el tabernáculo. Dios le dice, así lo quiero, con esta medida, con estos detalles, con estos colores. Se los dice precisamente a ese hombre. Dios le da los planos a Moisés. Inclusive, para terminar de hablar de este hombre de Dios, fue el único hombre que Dios enterró él mismo. Todos los hombres lo enterraron otras personas, pero el cuerpo de Moisés, dice la palabra, que Dios lo enterró. ¿Por qué? Porque sabía, hermano, usted recuerda en el tiempo donde hubo una plaga, donde la gente estaba muriendo y Dios le dice precisamente a Moisés, levanta un asta en el cual ponga una serpiente de bronce y en ese lugar todo el que mire esa serpiente será sano. ¿Usted se acuerda de ese relato? ¿Tú sabes lo que querían hacer con ese monumento de bronce? Querían idolatrarlo. Imagínate si hubiesen tenido el lápida que diga, aquí murió Moisés. Hubieran llegado allí a idolatrarlo, hubieran vendido los huesos de Moisés. Dios enterró a Moisés porque conocía la idolatría del pueblo con este hombre. Así que estamos hablando y el Espíritu Santo nos está mostrando por medio de esta sección cómo Jesús es por encima de este hombre. Pero yo quiero que usted esté conmigo. La mente judía, esto no era cualquier cosa escucharlo. Estamos diciendo que hay alguien más grande que Moisés. Y el autor de del libro de los Hebreos le dice, considera a Jesús. ¿Cómo va a haber alguien más grande que nuestro patriarca? ¿Cómo va a haber alguien más grande que aquel que habló cara a cara con Dios? Yo quiero que dividamos este sermón en 3 puntos en el día de hoy por medio de estos 6 versículos. Número 1, Jesús es superior en su oficio a Moisés. Número 2, Jesús es superior en su trabajo que Moisés. Y número 3, Jesús es superior a su persona. Es decir, superior a su oficio, porque dice la palabra que Él es apóstol y sumo sacerdote. Superior a su obra, porque dice la palabra que Él es el constructor de la casa. Y superior a su persona, porque Él es el Hijo. Y vamos a ver cómo esto se desarrolla a través de estos versículos. Mira cómo comienza diciendo este hombre. Por tanto, vamos a ver a Cristo superior en su oficio. Por tanto, esa palabra por tanto, hay que preguntar qué tanto es tanto. ¿Qué está hablando ahí acerca de por tanto? Está hablando acerca de lo que Él ya venía diciéndole anteriormente. ¿Y qué era lo que Él venía diciéndole anteriormente? Jesús es superior, Jesús es el autor de nuestra salvación, Jesús es por encima, de los profetas, Jesús es por encima de los ángeles, Jesús es por encima de todas las cosas. Y comienza diciendo el autor, por tanto, no olvides eso. Mira la dirección que ya yo vengo enseñándole a través de esta carta. Jesús es el capitán de tu salvación. Jesús es el suficiente Salvador. Jesús es el enviado de Dios. Jesús es el sacerdote, sumo sacerdote de Dios. Jesús es perfecto. Considera la suficiencia de Jesús. Por tanto, por todo lo que yo te he estado diciendo, deja el resto de las cosas que tienes, que le has añadido a Jesús. Por tanto, no necesitas nada más.
Por tanto, tienes un nuevo sacerdote, un enviado de Dios. Deja de jugar con un ojo en Jesús y en un ojo en el judaísmo para ellos. En el día de hoy podríamos decirte lo mismo. Deja de jugar con un ojo puesto en Jesús y otro puesto en las supersticiones. Con un ojo puesto en Jesús y otro en tu propia suficiencia. Deja de jugar. Porque ya te he mostrado, dice el autor, quién es Jesús. No necesitas otra cosa. No necesitas añadirle algo más a Jesús. Y cuando nosotros nos comenzamos a relacionar con el judaísmo, podemos entender un poquito más de por qué el autor le está diciendo eso. Pero yo creo que aunque nosotros, ninguno de los que está aquí es judío, es decir, de nacimiento en Tel Aviv, allá en Jerusalén, sin embargo tenemos el mismo corazón de toda la raza humana. Y nos encontramos atraídos por hacer cosas religiosas y aferrarnos a rituales y aferrarnos a sacrificios, cosa que Dios aborrece. Y mayormente en el pueblo hispanohablante esto sucede mucho. Nos aferramos a algo más que Cristo. Yo he conocido personas que dicen, sí, yo soy cristiano, y tienen la Virgen de Guadalupe allí en su sala y se llaman cristianos y vienen a iglesias evangélicas y le rezan a cuanto santo existe y cuantas supersticiones hay. Y échate el aceite de aquí y lo otro de allá, o cuidado con el gato negro que te pasa. ¿Tú eres creyente o tú no eres creyente? Y cuidado con el brujo que te eche, que si tiene los alfileres para acá, cógelo con la otra mano. Mi hermano, esos son supersticiones. ¿Tú crees que Jesús es suficiente para ti o tú crees que Jesús no es suficiente para ti? ¿Tú crees que Él tiene todo el poder, dominio o autoridad, o tú entiendes que hay algo más que compite con Él? No existe tal cosa como un dualismo. Dios no pelea con Satanás. Si Dios quiere lo desaparece de un solo. Pero dentro del pueblo cristiano pasaba lo mismo y pasa lo mismo que el pueblo judío. ¿Cuántas veces en medio de la iglesia, en vez de considerar que Él es el supremo, el que tiene la autoridad, el que venció la muerte, como ya hemos visto en el capítulo 2, quien tiene la autoridad sobre la muerte, y todavía nosotros seguimos diciendo, mira, es que la relación con Dios depende de las cosas que tú hagas? Lo mismo que estaba tentado este mismo pueblo que está oyendo esta carta, es que tú sabes que tú tienes que seguir echándole ganas. Yo quiero que tú sepas algo en el día de hoy. Tu relación con Dios no depende de tus obras. ¿Usted entiende eso? Ay, pastor, me lo hubiesen dicho antes para irme a pecar. No has entendido lo que es el evangelio. Cuando tu relación no depende de tus obras, sino de la obra de Cristo precisamente, entonces entendemos que no se trata de cuán fiel yo soy para ganarme el favor de Dios, de cuántas ganas le tengo que echar para que Dios me eche la bendición. Iglesia, el favor de Dios se lo ganó Cristo por ti. ¿Entendió eso? Y por cuanto el favor de Dios se lo ganó Cristo por ti, ahora dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la fe, lo vivo en el Hijo de Dios. Yo quiero seguirla, amarla, entregarme por Él. Pero no son tus obras. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. Si tú eres un hijo de Dios. Si tú no eres un hijo de Dios, el amor de Dios no está sobre ti. La ira de Dios que está sobre ti. Pero si tú eres un hijo de Dios, no hay nada que tú hagas o dejes de hacer para que Dios te ame más. Y no hay nada que tú dejes de hacer para que Dios te ame menos, porque tu relación con Dios, la base está en la fidelidad que hay entre Cristo y el Padre. Esa es mi fe. No hay nada. Y pastor, quiere decir que si yo no oro
como quiera Dios me sigue amando. El amor de Dios no está en base a cuánto tú ores o dejes de orar. ¿Tú te sientes más amado por Dios cuando tú oras? Eso es legalismo. Sin embargo, la oración no es algo que me gana el favor de Dios, pero la oración es algo que me da a mí la intimidad de saber que separado de Él nada puedo hacer. La oración no es para ganarme el favor de Dios, para que Dios me ame menos, me deje de amar. La oración es porque yo lo necesito a Él. No hay nada. Tú puedes caminar toda tu vida en ayuno hasta que te muera por Dios, y eso no gana nada en absoluto delante del trono de Dios. Nada. Tu favor, tu gracia, tu perdón fue comprado por los méritos de Cristo. Tú no tenías ninguno. ¿Usted cree eso? Algunos lo creemos, pero no llegamos el domingo porque el sábado me porté mal. Porque pensamos que el favor de Dios se compra por mis obras, que la bendición de Dios se compra por mis obras, y estamos llenos de legalismo dentro de las iglesias, pensando que lo que yo hago es lo que me gana la herencia de Dios. Y eso es lo que le está diciendo el autor a los Hebreos. Está diciendo: por tanto, considera aquel, y mira lo que sigue diciendo: por lo cual, por tanto, por lo que ya les he dicho, por lo cual, hermanos santos, quiero que podamos distribuir bien estas palabras, que no le pasemos por alto como si estuviésemos leyendo la revista o el periódico. Miremos estos detalles. Por lo cual, hermanos santos. ¿Qué quiere decir eso? Como creyentes somos hermanos en Cristo. Recuerda lo que vimos en el capítulo 2, versículo 11. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Usted se acuerda? Estamos identificados con Él. Pero entendamos algo: cada vez que el libro de los Hebreos habla acerca de la palabra hermanos, no significa que siempre son nuestros hermanos en la fe. ¿Cómo yo sé que este versículo está hablando acerca de hermanos en la fe o de judíos? Porque los judíos entre ellos se llaman hermanos. Por eso que usted va a ver muchos versículos que dice: pero ahí dice hermano, está hablando de creyentes. No necesariamente es así. Porque el pueblo judío se llamaban a sí mismo entre ellos hermanos. Pero aquí hay una diferencia. ¿Cómo yo sé que este versículo no está hablándole a los judíos en particular que no eran salvos, y le está hablando a los judíos que sí eran salvos? ¿Cuál es la palabra que me revela que estos son hermanos genuinos, regenerados, nacidos de nuevos? La palabra santos. Aquí le está diciendo hermanos santos. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de creyentes genuinos. No está hablando de la comunidad judía en total. Está hablando de creyentes genuinos, comprados a precio de sangre. Iglesia, cuando Dios te salvó, dice la palabra que Él te hizo santo. El autor del libro de los Hebreos dice: porque con una ofrenda perfeccionó para siempre a los santificados. Para siempre. Yo quité sus pecados, sus iniquidades. Versículo 17 dice: y no lo recordaré más. Así que ya una sola ofrenda para siempre hizo perfectos a los santificados. Esa palabra santo quiere decir separado para Dios. No para el pecado. Él te separó para Dios. Si tú le perteneces a Él, escúchame bien, se supone que tú vivas separado para Dios, porque Él te separó para Él. Y ahí le está diciendo: hermanos santos, no se te olvide tu naturaleza en Dios. Santo no es el que tiene un vestido por ahí que le ponen velas, o que tiene cara de yo no fui. Eso no es un santo. Un santo no es aquel en el cual le rinden tributo después que se muere y le llama San Martín o San Agustín o San quien sea. ¿Tú quieres realmente ver un santo de Dios? Si usted ha creído en Cristo Jesús, si usted se ha arrepentido de sus pecados,
La Biblia te llama santo. San José, Santito, aquí doble santo. San Christopher, San Fabián. ¿Por qué? Porque fueron comprados a precio de sangre. ¿Usted puede entender eso? No son aquellos que tienen las estatuitas, ni aquellos que tienen las estampillas, ni aquellos que tienen en medio de los altares. Todo eso son brujería disfrazada. Pero eso no es lo que está hablando aquí. Esos no son santos de Dios. Esos son demonios puestos en estatuas de barro. Pero los verdaderos santos, dice la palabra, son aquellos que han sido comprados a precio de sangre. Él te separó para Él. Tú eres santo para Él. Esto debe llenarlos de emoción. ¿Cuántas veces tú has intentado por tu propia fuerza ser santo? Y nunca vas a poder. Y te frustra. Intento agradarle a Dios y siempre me doy con la misma piedra que he caído. ¿Sí o no? ¿O solamente soy yo? ¿O se volvieron tan santos que se volvieron ya como los brujos espiritistas? Usted peca muchas veces en la misma piedra que usted dice, ¿por qué si llevo 10 años en la iglesia vuelvo a pecar en el mismo asunto que llevo años diciéndole, Dios, yo no quiero pecar contra ti? Tú no puedes por tu fuerza. Inclusive yo creo que Dios muchas veces nos permite esto para que entiendas que la vida cristiana no se trata de lo que tú haces, sino de lo que Él hizo. Porque te puedes creer la eminencia de la santidad. Y Dios está diciendo, la única forma en que tú eres santo es por lo que yo hice por ti, no por lo que tú hagas por mí. Lo que tú hagas por mí solamente revela lo que yo hice por ti. Y si no estás haciendo conforme a lo que yo hice por ti, probablemente tú no estés en mí. Pero no hay nada que tú puedas decir, yo. La palabra yo no está aquí. Si eres santo es porque Él te hizo santo. Disfrutas tu relación con Dios en base a lo que Él hizo. Disfruta tu relación con Dios en base a su obra. Disfruta tu relación con Dios en base a la perfección de Él. Y mirarlo a Él. Muchas veces vivimos vidas frustradas como creyentes porque te estás mirando más a ti que a lo que Cristo hizo. Te miras más tus obras que las obras de Cristo. Y eso es legalismo que tenemos dentro metido. Mira más tu suficiencia que la suficiencia de Cristo. Y vivimos vidas cristianas que parece que se nos murió lo más que amamos todos los días. No hay gozo en la vida cristiana. No hay deleite en la vida cristiana, sino que se ha vuelto una rutina seca y muerta. Que parece que estamos en un funeral y no camino a la gloria porque Él compró mi redención. Iglesia, ¿tú disfrutas la vida cristiana? ¿O la vida cristiana es algo en el cual te pesa? Como si estuvieses llevando una carga. Porque pareciera que hay cristianos que no gozan la vida cristiana. Viven miserables, infelices. No hay nada de alegría en su rostro, en sus conversaciones. Siempre son pesimistas, que cuando tú hablas con ellos te pone una carga que tú dices, tú sales peor de lo que entraste a hablar con esa persona. Pero los que le conocen a Él, los que lo miran a Él, los que profundizan en Él, los que saben quién es Él, viven con gozo en Él a pesar de las adversidades. Viven con gozo en Él a pesar de sus pecados. ¿Por qué? Porque yo quito mi mirada de mí. Yo pongo la mirada en Él. Decía Martín Lutero, me miré a mí mismo y me vi imposible salvarme. Pero miré a Cristo y me vi imposible perderme. Si te miras a ti, te vas a ver imposible salvarte. Si te sigues mirando tus propios pecados, si sigues mirando tu propia falta, comienza a mirar al autor suficiente que ganó lo que tú no pudiste hacer.
Porque si no vas a vivir toda tu vida cristiana miserablemente infeliz. Dice el autor de los Hebreos, considera a Jesús. Eso es lo que tienes que hacer. Cada vez que te veas abrumado por tu propio pecado, si tú eres un hijo de Dios, considera a Jesús. Míralo a Él, contémplalo a Él, conócelo a Él. Él es todo lo que tú necesitas. Hebreos, Él es todo lo que tú necesitas. Roca de los siglos, Él es todo lo que tú necesitas. ¿Por qué? Y aquí describe por qué. Mira cómo lo llama. Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Porque Cristo es superior en oficio a cualquier hombre que pudiera venir sobre la tierra. Y mira cómo lo llama, a apóstol. ¿Alguna vez tú has pensado en Jesús como apóstol? Ya el apóstol en el día de hoy, ese nombre se ha vuelto hasta de payaso, porque todos se quieren llamar apóstol, ya nadie quiere llamarse pastor. Pero mira cómo la palabra le llama a Jesús. Él es el apóstol. Y dijimos que la palabra apóstol significa enviado o embajador de Dios. Así que Jesús le llama el apóstol, el enviado de Dios. Y no solamente le llama apóstol, le llama sumo sacerdote. Dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote como superior a Moisés. Pregunto, ¿Moisés era apóstol, sí o no? ¿Qué dice? ¿Qué les dije que significa la palabra apóstol? Enviado y embajador de Dios. ¿Moisés era apóstol de Dios, sí o no? Sí, pero lo que Moisés no era sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? Aarón, su hermano, no Moisés. Moisés era apóstol, pero Moisés no era sumo sacerdote. Y el autor le está diciendo, considera el apóstol, es decir, al enviado de Dios, y considera al sumo sacerdote. Cristo era el enviado de Dios, Cristo era el sumo sacerdote y cumple con todas las características de un enviado de Dios. Él va a hablar por el Padre. Aquel que fue fiel, dice el versículo 2, al que lo constituyó. Cuando Jesús vino, Él dijo, yo no vengo a hablar las palabras mías, yo vengo a hablar lo que he oído del Padre. Eso es un verdadero apóstol. Jesús, el perfecto apóstol de Dios. Y no solamente eso, dice sumo sacerdote. Esa palabra sumo sacerdote significa la palabra en latín pontíficex. Sumo sacerdote quiere decir pontíficex, es decir, el puente constructor. Eso es lo que significa la palabra pontíficex o sumo sacerdote. Es decir, el puente entre Dios y los hombres, el único se llama Jesús. Él vino a hablar, y no solamente vino a hablar, Él vino a encarnarse como hombre, siendo Dios. Y Él no solamente viene a construir el puente entre Dios y los hombres, Él es el puente entre Dios y los hombres. No solo lo construye, Él es también el puente. Así que no hay otra cosa. Moisés no te puede llevar a Dios. Moisés te deja condenado con la ley. La ley hace ver tu condenación. Ningún profeta te puede llevar a Dios. Ningún hombre te puede llevar a Dios. Ningún medium te puede llevar a Dios. El único puente entre Dios y los hombres no se llama la Virgen María, no se llama el Papa. El único puente entre Dios y los hombres se llama Jesucristo hombre, nadie más. Él es el apóstol y sumo sacerdote. Número 2, quiero que miremos su obra. Cristo es superior en su obra. Mira lo que dice el versículo 2. El cual es fiel al que le constituyó. Fíjate bien, aquí no está hablando mal de Moisés. Pudo haber comenzado diciendo simplemente esto, punto y se acabó.
Jesús es superior a Moisés porque Moisés fue un asesino que mató a un egipcio. Moisés fue un mentiroso y Moisés hizo esto, esto y esto. En una ocasión se airó tanto que Dios le dijo, háblale a la peña, y él ¡pam!, le metió a la peña y le pegó al que estaba en la peña. ¿Cuál peña? Era Cristo Jesús. Pudo haber dicho eso, punto. Jesús es superior a Moisés porque él era un gran pecador. Cristo es Dios. Pero aquí una sabiduría superior en el autor del libro a los Hebreos, que le está diciendo no las cosas malas que estos hombres hicieron. Y si te fijas bien, la palabra de Dios es experta en traer en el Nuevo Testamento a los hombres que fueron grandes pecadores y los pone como héroe en el Nuevo Testamento. ¿Usted se acuerda de Lot? Lot, un hombre que hizo una casa allí a la orilla de Sodoma y Gomorra, donde estaba el pecado para deleitarse. Y en el Nuevo Testamento, cuando habla de Lot, ¿cómo le llama? El justo Lot. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la intención del Espíritu Santo es poner a estos hombres, que era una sombra de lo que habría de venir, y mostrándonos ahora en el Nuevo Testamento cómo Cristo es superior a ellos en lo que ellos eran fieles, en lo que ellos intentaron hacer por su fuerza, pero que apuntaba, a Jesús. Así que le está diciendo, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés. Fíjate bien, la fidelidad de Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado este. ¿Por qué? Porque este es mayor. Ahora comienza a decir, lo estaba comparando y ahora está diciendo, Jesús es mayor a Moisés. Porque toda la casa hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Es decir, si alguien construye una casa, si alguien construye un edificio, quien va a recibir la mayor gloria es el arquitecto, diseñador de ese edificio. Y aquí está hablando precisamente, el trabajo de Jesús es superior al trabajo de Moisés. Imagínate lo que está pasando por la mente del judío. Porque él le constituyó como a Moisés en toda la casa de Dios. Es decir, Moisés fue fiel en la casa de Dios. Y esa palabra casa significa en el griego okios, es decir, familia. Moisés fue fiel a la familia de Dios, es decir, los llevó a través del desierto, caminó y les habló la palabra que Dios le había dicho. Moisés fue buen mayordomo de lo que Dios le dijo a la familia de Dios, es decir, al pueblo de Dios. Pero ahora está diciendo, Cristo Jesús es fiel a su casa. ¿Y quién es la casa? Dijimos que esa palabra casa significa familia. ¿Quién es la casa de la familia de Dios? Su iglesia. Jesús, que es fiel ahora en su iglesia. Dice Efesios capítulo 2 que ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cristo fue fiel a su iglesia. Cristo fue fiel a su pueblo. Por eso que dice, Jesús tiene más gloria que Moisés. Porque él fue fiel hasta un punto, pero Moisés no vino a morir por su pueblo. Moisés no vino a comprar su pueblo. Sin embargo, Jesús es el que dice su palabra, todas las cosas fueron hechas por él y para él. No solamente él es quien guía y que es fiel al pueblo, él construyó el pueblo. Moisés no hizo eso. Él construyó el pueblo. Mira lo que dice el versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno. Claro, Moisés constituyó a la familia, al pueblo hebreo lo guió, pero él, hablando de Jesús, mira lo que dice, pero el que hizo todas las cosas, ¿es qué? Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios.
Lo que está diciendo el autor de los Hebreos, Él es Dios. Por eso Él es superior a Moisés, porque Moisés guió al pueblo, Él creó al pueblo. Porque Él es Dios. Moisés guió la casa, Él hizo la casa. Moisés era parte de la casa. Sin embargo, Jesús es el constructor de ella. Moisés era siervo. Y este es el tercer punto que yo quiero ver. Jesús era hijo, es decir, Jesús es superior en su persona. Mira lo que dice el versículo 5. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Como qué? Como siervo, hasta ahí llegó. Moisés era un siervo de la casa. ¿Para qué? Para un testimonio de lo que él iba a decir. Es decir, para un testimonio de lo que representaría en Cristo. Moisés fue siervo, Cristo fue hijo. Por eso es que Moisés lo llama la palabra, eres un sirviente de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Hebreos capítulo 10 dice, porque la ley tenía la sombra de los bienes venideros, no la imagen de lo que nunca puede hacerse, sino por sacrificios cada año. Moisés apuntaba a lo que venía. Inclusive, cuando nosotros vemos el evangelio de Lucas hablando de Moisés, dice, y comenzando desde Moisés, Lucas capítulo 24, versículo 27, y comenzando desde Moisés, comenzando desde ¿dónde? Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todo lo que la escritura decía de él. Es decir, Moisés hablaba de Cristo, Moisés apuntaba a Cristo. Hechos capítulo 3, versículo 22 dice, porque Moisés dijo a los padres, mira lo que dice la palabra que se encuentra en Deuteronomio, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de entre vuestros hermanos, hablando de Jesús, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que él os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta, hablando de Jesús, será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Es decir, viene uno que es mayor que yo. Los maometanos o los musulmanes dicen que él es Mahoma. Aquí está diciendo el apóstol Pablo de esa profecía que da Deuteronomio, Moisés, y él está diciendo, este hombre se llama Cristo Jesús. Él va a dar un testimonio que es mayor que el mío. A él oíd, él es Dios. Él es la sustancia perfecta de Dios. Juan capítulo 5 versículo 46 dice, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Moisés. El propósito de Moisés era ser un siervo de Dios que apuntara a alguien mayor, que era Cristo Jesús. Si rechazas la sombra, está diciendo el libro de Hebreo, rechazas la sustancia. Si rechazas lo que Moisés dice, rechazarás a Cristo. Y si rechazas a Cristo, rechaza lo que tu máximo líder dice. Y tu máximo líder dice, a él oíd, no a mí, a él oíd. Pero Cristo dice, versículo 6, como hijo sobre su casa. Mire cómo termina este versículo. La cual casa somos ¿qué? ¿Quién es la casa de Dios? No es este edificio de 4 paredes con vigas y cemento. Bueno, aquí no hay cemento, aquí lo que hay es paja molida, los Estados Unidos. ¿Qué es la casa de Dios? Nosotros decimos, yo voy a la casa de Dios, a este lugar. Este lugar no es la casa de Dios. Los templos hechos de manos de hombre no es la casa de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra ahí? Pero Cristo como hijo sobre su casa, y esa palabra dijimos que significa familia, cuya casa somos nosotros.
Ay, qué bonito ese templo. Es que yo entro ahí y se siente, nada más tú entras y se siente. Yo no sé qué tú sientes, pero eso no es la casa de Dios. Dios no está en los cementos, Dios no está en la estructura, Dios no está en este pedazo de madera, Dios no está en el micrófono, Dios no está en la silla. Dios está en ti, Dios está en mí. Esto puede dejar de existir y reunirnos a la orilla de un árbol o de un lago o de donde sea. Y si estamos reunidos en su nombre, allí está la casa de Dios. No son estructuras hechas de hombres que a los hombres les encanta, porque el hombre es idólatra de corazón. Y les encanta la estructura, les encanta la idolatría. Pero Jesús, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Y cómo yo sé que yo soy casa de Dios? Con esto yo quiero terminar. ¿Cómo yo sé que yo soy casa de Dios? Porque dice su palabra, cuya casa somos nosotros, pero aquí hay una coma y dice, sí, retenemos firme hasta el fin la confianza. Fíjate bien, ¿la confianza en quién? En tus obras, en tus rituales, en tus muchas cosas que tú puedes hacer para Dios. Hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza que tenemos en Cristo. Entonces aquí está diciendo y está concluyendo precisamente la idea el autor y termina hablando de la marca de un verdadero creyente. Después de decir Cristo es superior en su oficio, Cristo es superior en su obra, Cristo es superior en su persona, por lo tanto, aquellos que son verdaderos creyentes, que son casa de Dios, lo que hace que mantengan o que no que mantengan su salvación, porque la salvación no es algo que se pierde, que mantengan firme su convicción, es que dice su palabra, retienen firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Escúchame bien, con esto termino. Tú no eres salvo tratando de mantener tu salvación. Eso no es lo que dice ahí. El texto no está diciendo eso. Tú eres salvo mientras te mantengas haciendo las cosas que tienes que hacer para mantenerte salvo. No, eso no dice el texto. Estamos añadiendo al texto algo que no dice ahí. Dice su palabra, por cuanto somos casa de Dios, lo que realmente evidencia que tú eres familia de Dios es que la familia es algo que permanece para siempre. Es decir, como bien dijo Juan capítulo 8 versículo 31, le dijo, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecéis en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. La permanencia es lo que evidencia que realmente tú eres familia de Dios. Si tú eres cristiano sapo que te pasas brincando de esquina en esquina, de época en época, de culto en culto, la Biblia no te da la seguridad de que tú eres salvo. Cristianos sapos, de eso están llenos las iglesias, brincando por todas partes. Se cogen vacaciones de Dios, vuelven a los 3 meses. Eso no te da ninguna seguridad que tú eres casa, familia de Dios. El mismo Juan enfatiza y dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, fíjese bien, fíjese cómo el texto no está hablando acerca de cristianos que tienen que mantener su salvación por sus obras. Está diciendo, de todo lo que me diere, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Si tú eres familia de Dios, Él te va a permanecer hasta el final. Pero ¿cómo yo puedo evidenciar que yo no soy familia de Dios? El mismo Juan, en la carta primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice, estos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
salieron del pueblo de Dios, pero no eran del pueblo de Dios. Y escucha esto. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Esa es la palabra. Aquellos que permanecen, como dice su palabra, manteniendo firme hasta el fin la confianza y la gloria de nuestra esperanza, hubiesen permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que fuera evidente que no eran de nosotros. Si tú estás 5, 6, 7 años en la iglesia y tú te vas en tu vida a pecar, a deleitarte en el pecado, a blasfemar el nombre de Dios, aunque hayas venido a la iglesia, aunque te hayas bautizado, aunque hayas predicado, ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? Tú nunca fuiste de la familia de Dios. ¿Y qué lo evidencia? Que tú no permaneces en Él. Porque la evidencia de los verdaderos hijos de Dios se llama la constancia y la permanencia. Jesús nunca perdió a nadie, ni perderá a nadie de su familia. A nadie. Si tú eres familia de Él, tenga la seguridad de que no hay nada en el infierno, en la tierra, que te pueda separar del amor de Dios. Pero si tú estás en una vida inconstante aquí y allá, deleitándote en el pecado, volviendo otra vez a la iglesia, yo te aseguro lo que la Biblia me asegura. Tú no eres de la familia de Dios. Pero todavía hay esperanza en el día de hoy para ti que vienes y que estás y que te vas y que vuelves y que juegas a la iglesia. Todavía hay esperanza para ti en el día de hoy. Corre a este que es superior a todas las cosas. Corre a este que es superior a Moisés. Corre a este que es superior a los ángeles. Corre a este que es superior a los profetas. Pon tus ojos en Él, porque en Él estamos completos. Iglesia, yo quiero que usted se lleve esto en el día de hoy. En Cristo estamos completos. Tú no necesitas otra cosa fuera de Jesús. En Cristo tengo todo lo que necesito y mucho más de lo que anhelo. Mucho más de lo que espero. En Él tengo todas las cosas. Cierro diciéndote esto: no juegues a la religión. No estés mirando a Cristo por un ojo y a Moisés por otro. No estés mirando a Cristo por un lado y a tus obras por otro. Míralo a Él. Pastor, pero la Biblia dice: examinaos si estás en la fe. Sí, pero la forma de tú examinarte si estás en la fe es la forma en que estás mirando a Cristo en tu vida. No acerca de las muchas cosas buenas que tú hagas o las malas cosas que tú hagas. Mira quién es Cristo en ti. Si realmente Él es todo lo que tú necesitas. Pastor, ¿y no es Cristo más mis obras? No, eso lo cree Roma. Cristo más nada es igual a todo lo que yo necesito. No es Cristo más Moisés. No es Cristo más la ley. Eso es legalismo. El legalismo te dice: ama a Dios primero y Él te amará después. Eso es legalismo. Eso es religión. Eso te lo ha enseñado la religión, pero la Biblia no me habla de eso. El evangelio dice: Él me amó primero y yo le obedezco después. Eso es el evangelio. El evangelio me dice: Él tomó el estándar que yo jamás pude haber tomado. ¿Sabe lo que te dice la religión? ¿Sabe lo que te dice la ley? Mientras mejor te portes, mientras más ayunes, mientras más ofrendes, mientras más ores, Dios te amará más. Legalismo, mirando a Moisés por un lado, mirando a Cristo con el otro ojo. Y yo quiero que tú salgas de aquí entendiendo que tú y yo, todos los que estamos aquí, tenemos un legalista dentro de nuestro corazón, que le encanta ganarse el favor de Dios con lo que hace. Ese era el problema de los receptores de esta carta. Si tú haces algo porque piensas que te has ganado el favor de Dios, le estás tratando de añadir algo a Cristo. Cristo es suficiente.
La ley te dice, haz esto y vivirás. El Evangelio te dice, confía en los méritos de Cristo y no en los tuyos. El Evangelio declara que el amor de Dios por mí no depende de mis esfuerzos ni mis imperfecciones, sino del perfecto sacrificio de Jesús. La religión te dice que Cristo vino a hacerte una mejor persona para cambiar tu conducta. Eso te lo dice Moisés. Eso te lo puede decir la ley. Haz esto y vivirá. Pero Él no vino a hacernos mejores personas para tener mejor conducta. Él vino a hacerte nuevas personas cambiando tu corazón y tus deseos. ¿Puedes ver la diferencia entre religiosidad y la verdadera obra de Cristo en nosotros? ¿Puedes ver lo que dice la Escritura? Cree en Él. Haz tuyo lo que ya Cristo compró por ti. Haz tuyo lo que ya Él es en ti. Pero a veces no creemos esto en la iglesia. Lo vemos aquí, pero no lo creemos aquí y en nuestro corazón. Pensamos que yo tengo que vivir una vida perfecta para ganarme el perdón de Dios. ¿Para qué vino Jesús entonces? ¿Para qué vino Jesús entonces? El Evangelio es la demanda de una vida perfecta. Claro que sí, por eso vino Jesús. Porque tú no puedes hacerlo nunca. Y precisamente Dios te manda a hacer lo que tú no puedes hacer para que sepamos que todo lo debemos pedir solo a Él. Pastor, ¿por qué Dios me manda a hacer esto si yo no puedo hacerlo? Para que lo mires a Él, para que corras a Cristo, para que clames a Cristo, porque tú no vas a poder. Para que te veas en la miseria y en la impotencia y puedas decir, necesito un Salvador. Pero tan necios sois, como dice Pablo a los Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, queremos terminar igualmente por la carne. Tantas cosas he padecido en vano, dice Pablo, si realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu hace maravilla entre nosotros. ¿Las hace por la ley o lo hace por el oír por fe? ¿Lo hace por mirar a Moisés o lo hace por mirar a Cristo Jesús? ¡Ay, Gálatas!, le decía el apóstol, ¡qué tontos son ustedes! Y esta versión utilizó una palabra que es suave, pero la palabra que realmente es fuerte, que la que en la población hispana diría el apóstol Pablo en el original, Gálatas estúpidos. Mira lo fuerte que habló aquí el apóstol Pablo. Hasta parece que están embrujados. Capítulo 3, versículo 1. Yo mismo le di una explicación clara de cómo murió Cristo en la cruz. Solo quiero, díganme una cosa, cuando recibieron el Espíritu, ¿lo recibieron por la obra de Jesús o lo hicieron por causa de la ley? ¿Tanto sufrimos para nada? Mira cómo termina el versículo 5. Dios no les ha dado el Espíritu, ni ha hecho milagro entre ustedes solo porque ustedes obedezcan la ley. ¡No! Lo hace porque ustedes han creído el mensaje de Cristo. Lo mismo que Pablo le estaba diciendo a los Gálatas, el autor de la carta a los Hebreos le está diciendo: miren a Cristo, confíen en Cristo, permanezcan en Cristo, dependan de Cristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, gracias porque el Evangelio no es un sistema religioso en el cual nosotros podamos